¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra guardaespaldas? Bodyguard. Se nos viene a la mente una persona que está detrás de las celebridades, presidente, políticos, millonarios, personas importantes. Y sabemos que el trabajo de estas personas es simple y sencillamente mantener la seguridad y a toda costa proteger la vida de estas personas. Lo curioso de este caso es que Chris Coleman, al ser un guardaespaldas que realmente tomaba su trabajo bastante en serio, en su hogar realmente no le prestaba importancia a la vida de su esposa ni de sus hijos. Esta historia, chicos, involucra el miedo a perder el trabajo y también un amor indebido. El hecho de que fuera un guardaespaldas no quiere decir que su obligación era proteger la vida de su esposa y de sus hijos. Pero sí sería un acto de amor, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros trataríamos a toda costa de proteger a nuestros seres queridos de algún peligro. Pero este no fue el caso de Chris Coleman. Así que, bueno, los invito a que se pongan cómodos. Espero que disfruten de este caso y comencemos con la historia del día de hoy. Y antes de comenzar, ya saben, les recuerdo que se pueden suscribir a este canal para que no se pierdan los videos que subimos por aquí. También recuerden seguirme en las redes sociales y estar pendientes en este canal porque he estado haciendo lives mientras me maquillo y echamos el cafecito y nos maquillamos juntos. Y la verdad está muy padre, así que estén pendientes, chequen el canal durante la semana para que no se pierdan ni los lives ni los casos. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Chris Coleman nació en 1977 y nace dentro de una familia, podríamos decirlo que religiosa. Sus dos padres eran pastores. Eventualmente él crece, se convierte en un adulto y bueno, comienza ese trabajo como guardaespaldas y empieza a trabajar para una señora, al parecer muy famosa, la cual era evangelista. Su nombre es Joyce Meyer. Y a esta señora él la conocía desde pequeño, ya que era una como conocida de la familia. Sherry, lamentablemente, por decirlo así, conoce a Chris. Ellos se enamoran y se casan en 1997 y comienzan una familia, un hogar en Columbia, Illinois, resultando de esta relación dos hijos hermosos. Ellos se conocen mientras Chris estaba en la Marina y mientras Sherry estaba activa en las Fuerzas Aéreas. Una pareja, enamorados, dos niños, ¿qué más puede pedirle uno a la vida? Oh sí, un buen trabajo. Y bueno, para este entonces Chris estaba ejerciendo ese trabajo de guardaespaldas, en el cual la verdad le iba bastante bien, generando más de $100,000 por año. Pareciera que el trabajo de Chris era fácil y muy bien remunerado, pero había un pequeño, por decirlo así, problemita. Esta mujer evangelista, Joyce, tenía en su mente que bueno, si tú trabajabas para ella, pues definitivamente no podías estar cometiendo adulterio, porque si no, habría la posibilidad de que pues te despidieran y también de no estar divorciado. Me imagino que esto, pues, en su mente de ella tendría que ser así porque, pues, la religión, lo que predicaban y demás, ¿no? Así que tengan esto en mente. Y esto que les acabo de mencionar, esta mujer Joyce lo habla a la hora del juicio. Pero bueno, en noviembre 14 del 2008, Chris comienza a recibir correos de odio bastante feos de un correo llamado destroychris@gmail.com. Y en estos correos básicamente una persona que al parecer no estaba contenta con lo que Joyce y con lo que esa compañía o ese grupo de personas predicaban, pues estaban haciendo, ¿no? Le parecía como que eran unos farsantes, que eran unos charlatanes y demás.
y le comenzó a mandar correos a Chris amenazando a él y a su familia de que por favor pararan de hacer lo que estaban haciendo porque si no su familia iba a sufrir las consecuencias. Estos correos eran constantes y llegaron al grado de no solo ser correos electrónicos, sino de que le llegó una carta al buzón, pues obviamente de donde vivía Chris con su familia, al grado de que Chris tuvo que involucrar a la policía porque esos mensajes de correo electrónico y esas cartas, como les digo, realmente pues eran perturbadoras y decían cosas muy feas. La última carta que él recibió fue en abril 27 y decía algo entre estas líneas: esta es mi última advertencia, y básicamente pues de nuevo amenazándolo a él y a su familia. Al parecer uno de los vecinos de Chris que vivía enfrente de su casa era un detective y bueno, obviamente tenía contactos con la policía y demás. Este detective pone una cámara enfrente de su casa pues para ver si logra ver a alguien acercarse a la casa de su vecino Chris y dejar alguna carta o ver si algo sospechoso pasaba. También había policías de pronto como que andando por el área pues para ver si algo sospechoso pasaba, pero curiosamente nunca vieron nada. Muy conveniente para Chris tener un vecino detective. De hecho, Chris haría muy buen uso de su vecino. En mayo 5 del 2009, el día de los hechos, Chris le llama a su vecino detective muy temprano en la mañana, alrededor como de las 6:40 de la mañana. Le dice que si por favor puede ir a checar a su familia porque normalmente para estas horas su esposa ya está despierta, tipo alistando a los niños para la escuela, pero que no le responde el teléfono, que no se ha podido comunicar con ella. Y bueno, Chris se siente un poco incómodo al respecto de que su esposa no le responda, así que es por eso que le pide a su vecino que por favor vaya y cheque a su familia. Así que bueno, este detective vecino, como buen samaritano, decide hacerle este favor a Chris. Alrededor de las 7 de la mañana, el detective se dirige hacia la casa de la familia de Chris, de los Coleman, y se encuentra con una escena muy fea. Encuentra a la esposa de Chris y a sus 2 hijos muertos. Al parecer habían fallecido a causa de asfixia. Imagínense la cara, el susto de este detective. O sea, más allá de ser un detective, era vecino de esta familia y encontrarse con esta escena. Por otro lado, dentro de la casa había graffiti en las paredes con mensajes de odio. Mensajes muy similares a lo que le decían a Chris en esos correos electrónicos y en esas cartas. ¿Pudiera ser que la persona que escribió esos correos y esas cartas fuera la causante de lo que le ocurrió a su esposa y a sus 2 hijos? Podría ser, ¿no? Minutos después del detective encontrarse en esta escena, bueno, obviamente llama a la policía llega y minutos después llega Chris. Al llegar Chris a su casa, pues ve los policías, detectives y demás, se le informa de que su familia, tanto esposa como hijos, han sido víctimas de un acto violento. En este momento, Chris entra en shock, ni siquiera se preocupa por preguntar cómo, cuándo, o sea, déjenme entrar, nada. Simplemente como que se echa a llorar, entra en shock y ahí queda. Obviamente las personas pueden reaccionar de diferentes formas a noticias de esta magnitud. Chris en shock, se le recomienda pues ser evaluado por un paramédico o por un médico, así que llega una ambulancia y se llevan a Chris, me imagino rumbo, como les digo, hacia un hospital para ser evaluado. Y dentro de la ambulancia, uno de los paramédicos nota algo curioso en Chris. Y es que Chris tenía rasguños en sus brazos. Así que este paramédico le pregunta directamente a Chris: «Hey amigo, ¿qué fue lo que te ocurrió en los brazos?». Justo en ese momento Chris decide golpearse en la ambulancia y le responde al paramédico: «Mira, que no acabas de ver que me he golpeado aquí dentro de la ambulancia». O sea, como que esto ya comienza a verse un tantito sospechoso. En este caso, la policía actuó bastante rápido. Y qué bueno.
Se dice que en la mayoría de casos como este, donde una pareja o bueno, el esposo o la esposa pierden la vida, siempre la primera persona a la que se le va como que a investigar pues viene siendo la esposa o el esposo, ¿no? Y en este caso la policía pues comenzó buscando evidencia y demás dentro de la propiedad de los Coleman, ¿no? Ahora, recuerden que el detective que vivía enfrente de la casa de Chris, su vecino, había instalado una cámara que diera hacia la casa de los vecinos, porque recordemos que Chris había dicho que le estaban dejando cartas y demás en su buzón. Pues Chris obviamente es interrogado y él dice que pues obviamente él se fue de su casa tipo 5:40 de la mañana y que todo estaba bien, los niños estaban bien, su esposa estaba bien. Y en esta cámara de seguridad del detective se ve como efectivamente Chris sale en su carro como a las 5:40 de la mañana. El problema es que las personas especializadas en este tipo de situaciones, crímenes y demás, dicen que la familia de Chris había fallecido horas antes de que él partiera de su casa. Me imagino que los estudios, exámenes que se les hacen pues ya a las personas difuntas, los cuerpos, arrojan mucha información, las autopsias. Y esas autopsias decían que estas personas habían fallecido mucho antes de cuando Chris salió de su casa. Así que aquí comienzan las banderas rojas. Evidentemente, cuando una autopsia arroja una información y tú tal vez como sospechoso dices otra cosa, hay que investigar con más profundidad. Y la policía, detectives, eso fue lo que hicieron. Se llevaron a Chris pues a interrogarlo más profundamente. Y se le preguntaba una y otra vez si él había tenido algo que ver, si él había tenido algo que ver. No. Y pues de ahí no lo sacaron. Él negaba por completo que hubiera tenido él algo que ver en lo que le sucedió a su familia. Evidentemente, la policía comienza a realmente sospechar de que Chris tuvo algo que ver con la muerte de su familia. Se le llevó a la estación de policía, se le interrogó y él mantuvo su postura de que él no tuvo nada que ver con la muerte de su familia, que él no sabe qué pasó, a pesar de que la policía le decía, mira, es momento de hablar, ya sabemos qué fue lo que pasó, dilo, él no quería hablar. Hubo mucha evidencia que obviamente es lo que da el resultado final de esta historia. Sherry, la esposa de Chris, realmente trató de defenderse y de defender a sus hijos. Debajo de las uñas de la esposa se encontró ADN de Chris. Ella realmente, como les digo, tenía la apariencia de que luchó, tenía moretones y demás. También Chris, no fue muy inteligente porque ¿recuerdan ese correo electrónico del cual le llegaban esos mensajes de odio? Bueno, la policía dio con la dirección IP de ese correo y efectivamente venía de la misma computadora de Chris. Por otra parte, en las transacciones de tarjeta de crédito o de débito de Chris, había una compra de un aerosol justamente de color rojo. Rojo igual que el graffiti que se encontraba en las paredes de esta familia. Por otra parte, hay más. Al parecer Chris, ya no quería estar junto con Sherry. Y de alguna manera comienza a tener una relación extramarital con la mejor amiga de Sherry de la preparatoria. Se le encontraron en su computadora fotos y videos bastante, ustedes ya saben, para adultos, justamente con esta mujer. Esta mujer al parecer vivía en Florida y pues tenían una relación. Pero no solo tenían una relación, sino que Chris planeaba casarse con ella. Pero ¿cómo
¿Cómo se podría casar con ella si aún estaba con Sherry y en el trabajo el divorcio no se ve muy bien? Piensa Chris, ¿qué podemos hacer? A esta mujer, la cual se llama Tara, se le investigó también, pero se llegó a la conclusión de que más allá de ser la amante, ella honestamente no tenía nada que ver con lo que había sucedido con la familia Coleman. Podríamos decir, o sería justo decir, que Chris simplemente quería comenzar de cero y comenzar una vida nueva con esta amante Tara. ¿Por qué no simplemente pedirle el divorcio a su esposa Sherry? Al parecer, Chris no era capaz de pedirle el divorcio a su esposa porque temía que iba a perder su trabajo. Recordemos que la evangelista Joy decía que, bueno, el adulterio y el divorcio sería un problema para los empleados que trabajaran con ella y de ser así tal vez pudieran perder su trabajo. Y ella lo dice claramente en el juicio. Chris creo que tuvo la oportunidad de poder terminar las cosas sanamente y por la paz. Los matrimonios, claro que pasan por situaciones difíciles y es por eso que existe el divorcio. Por otra parte, chicos, la evidencia era bastante clara. A pesar de que Chris mantuvo la postura de que él no tuvo nada que ver, la evidencia estaba clara como el agua. Desde la hora en la que él dice que suceden las cosas, desde el ADN debajo de las uñas de la esposa, desde los rasguños de él en los brazos, desde la tarjeta de crédito, la compra, desde la infidelidad que él tenía, el deseo que él quería de casarse con otra persona, los mensajes que la esposa compartía con sus amistades acerca de que él ya quería divorciarse de ella y demás. O sea, la evidencia estaba ahí. Él quería eliminar todo. Y cuando digo todo es al momento de los hechos y después de los hechos. Porque después del funeral había personas que dejaban flores, juguetitos y demás afuera de la casa de la familia Coleman. Y días después del funeral, un vecino ve a Chris salir de su casa, agarrar todas estas cosas y simplemente como que botarlas. Él realmente no quería saber nada de su familia o no quería ver esas cosas, simplemente las toma y las bota. Por alguna razón no las quería ver, ya sea que no le importara o simplemente tal vez ya le empezaba el cargo de conciencia. Eso no lo vamos a saber. Evidentemente Chris tuvo su juicio y el final ya se lo han de imaginar. Culpable. El juez le dio 3 cadenas perpetuas consecutivas sin oportunidad de libertad condicional. Así es como termina la vida de estas 3 víctimas, de una manera muy triste, de una manera trágica. Pero la vida de Chris continúa, y no como él la imaginaba ni como la deseaba. Continúa detrás de las rejas. Me pregunto si en este momento, o tal vez en el pasado, haya reflexionado sobre lo que hizo, que en esta situación, el querer comenzar de cero, realmente le dio a él un comenzar de cero detrás de las rejas. Espero que este video, chicos, les haya gustado. Si es así, dejen esos deditos arriba, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Recuerden que en la parte de los comentarios pueden dejar sugerencias de otros casos. Les mando un besote enorme, los quiero muchísimo y ya saben que nos veremos la próxima semana con otro caso más.